Hace algunos meses, o yo creo en el último año, yo estuve investigando un poco acerca de las monedas electrónicas. Hay una muy conocida que se llama Bitcoin. Entonces son, pues no sé cómo decirles, si divisas o una especie de dinero que tiene respaldo pues en algo electrónico, algo tal vez inusual, y hasta la fecha los expertos pues en finanzas, en economía, todavía no le dan tanta seguridad para invertir en ese tipo de dinero, en ahorrar en ese tipo de dinero. Hay personas que han metido y en algún momento esa inversión se les ha disparado, digamos, de cada dólar que ellos meten se convierten en 20 o en 60 dólares. Y hasta incluso naciones han querido apostar, han apostado. Me parece que el presidente de El Salvador se tomó esa decisión, ¿no? Que como nación apostaran por ese tipo de moneda. Pero ¿qué pasa cuando todo no resulta como ellos esperaban? Que el futuro les diera pues más dividendo, ¿no? Más redituación de lo que ellos invirtieron. Imagínense, o sea, ese tipo de moneda se ha venido para abajo en los últimos meses, tanto así que ya si tú metiste ahí $1,000 se te convierten en 100 o disminuye, pues, o sea, pierdes. Y ha de ser frustrante que pues tú trabajes y todo lo que estés ganando conviertas tu dinero con el que te paguen y lo metas a esa otra moneda, y en vez de ganar que se esté perdiendo. O sea, todo tu esfuerzo de donde inviertes tiempo, dinero, energías, estar aguantando a lo mejor tus jefes o arriesgándote para ganar un dinero que lo conviertes en otro y termina desapareciendo. Ha de ser algo triste, algo frustrante, y a lo mejor en algún punto nosotros pudiéramos trasladarlo a todo lo que hacemos día y noche, hermanos, porque sin querer, aunque a veces tú no estés consciente, pero todos estamos de alguna manera invirtiendo en la eternidad. Entonces, si tú trabajas y todo tu energía, todo tu tiempo, lo empiezas a invertir en un lugar donde va a desaparecer, pues no vale la pena. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, yo quise titular este sermón "Trabajar para creer". Y eso es lo más importante que debiera hacer el hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, estos primeros 40 versículos, Jesús nos dice que es lo único que vale la pena para trabajar. Si tú te vas a desgastar en algo, durante toda tu vida te vas a poner metas a corto, a mediano, a largo plazo, y durante toda tu vida, todos los años que Dios te permita vivir aquí, digamos 60, si te permite vivir Dios esa edad, 70 o 40, los años que Dios te permita, pero tú estuviste trabajando toda la vida terrenal aquí, tuviste algo en mente y te esforzaste y trabajaste por una familia, por un trabajo, por tener cuentas bancarias con bastante dinero. Pero ¿valdrá la pena que te estés desgastando tanto y poner en primer lugar a eso, o habrá algo más valioso? Y nosotros de entrada sabemos que todo lo eterno es más valioso que lo terrenal, pero vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús enseña a las multitudes cómo es aquello y por qué trabajar por aquello que sí vale la pena. Y desde ahora, hermanos, yo quiero que veamos en este sermón, hay dos divisiones generales. Primero que nada, vamos a ver que nuestro Señor Jesús dejó 2 señales que apuntan a la vida eterna. De esto se trata el Evangelio de Juan, señales. Y vamos a abarcar 2. Y también vamos a ver cómo se experimentan esas señales aquí en la vida eterna, aquí en la vida terrenal. Porque muchos discípulos en ese entonces y seguidores de Jesús no entendían esas señales. Pero ¿qué pasa ya cuando las entiendes? Cuando ya las estás viviendo, cuando ya las asimilas y las aplicas a tu vida. Entonces yo espero que este sermón nos ayude a eso. Y voy a irles leyendo poco a poco este pasaje porque está bastante extenso los versículos que quiero que abarquemos. Pero empiezo la lectura con los primeros 10 versículos de aquí de Juan capítulo 6. Dice lo siguiente: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea.
el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Esta historia, hermanos, es de los pocos relatos que se pueden encontrar en los 4 evangelios. El evangelio de Juan es caracterizado por tener contenido muy distinto al de los evangelios sinópticos, pero hay historias que sí coinciden, y de ahí podemos entender que Dios quería que tomáramos bastante importancia en esos tipos de pasajes, porque tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan dijeron: este evento de los tantos que hizo Jesús es necesario que vaya en mi evangelio. Entonces todos le dieron la misma importancia, y vamos a tratar de regresar ahí. Ya en una ocasión yo llegué a predicar este pasaje, pero desde el punto de vista de Lucas, y es la alimentación de los 5,000, un milagro pues bastante asombroso. Cuando nos detenemos a hacer cuentas, a imaginarnos qué pasó exactamente en ese día, es algo completamente asombroso, hermanos. Y nuestro Señor Jesús dejó esa señal, y el apóstol Juan quiso agregarlo a las 7 señales que puso en su evangelio. Yo no solamente me voy a tomar el tiempo para describir 7 de manera profunda, y esta fue una de ellas. Así que, hermanos, yo quiero que recordemos un poco acerca de lo que viene Jesús tratando con las multitudes. Y desde el inicio este evangelio está haciéndonos ver que el hombre no quiere venir a la luz, que Jesús es la luz, es el que puede transformar la naturaleza del hombre, dar un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, pero algunos le rechazan. Y de esta manera también lo vamos a ver aquí. Hay quienes solamente se están enfocando en las señales, pero no las están comprendiendo. Están viendo milagros, están viendo que realiza sanidades de enfermos y cosas asombrosas como transformar el agua en vino, pero muchos no las comprenden. ¿Por qué? Porque están desenfocados. Y lo mismo está ocurriendo aquí en esta audiencia. Hay una gran multitud que lo seguía, pero dice, le seguían pues veían las señales que realizaban en los enfermos. Y desde ahí ya nos están diciendo el evangelio de Juan, ellos están desenfocados, porque no es lo más importante el ver esos milagros, sino el significado de esos milagros es lo que más importa. ¿Por qué Jesús hacía este tipo de señales? ¿Por qué alimentar a las personas? ¿Por qué no se guardó ese milagro y simplemente nunca lo hubiera hecho? Si ya con las sanidades era suficiente, pero ¿por qué también no solamente una vez, sino al menos un par de ocasiones en los otros evangelios dicen que también alimentó a 4,000 hombres? Aquí pues sabemos que no se está tomando en cuenta las mujeres y los niños. Más bien esta audiencia muy probablemente era de unos 15 hasta 20,000 personas que fueron alimentadas. Entonces, lo que creo que debemos de empezar a tener atención, hermanos, es más que nada en el carácter de Jesús. Cuando ve esa multitud, él tiene compasión. Y vamos a visitar, a hojear ahí los otros evangelios que nos pueden ayudar un poco. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, viendo ese mismo pasaje, les leo a partir del versículo 33. Fíjense cómo dice aquí: pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo:
el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Aquí, hermanos, lo que más debemos de resaltar es la compasión de Jesús. Y estas personas se están esforzando. Y de entrada yo les decía, hay que trabajar por lo que vale la pena. Jesús agarra una barca, cruza un gran lago de bastantes kilómetros e imagínense esas multitudes, van siguiéndolo a la orilla del lago. Ellos están caminando bastante, ahí están consumiendo calorías, están perdiendo energías y se están hambreando, en pocas palabras. Para cuando llega Jesús y los ve ahí, pues ya los ve cansados y se pone a enseñarles. Y él tiene compasión de ellos porque dice, son como ovejas sin pastor, porque no hay quien les alimente como deben. Ellos están esforzándose, pero vienen solamente por el alimento físico, pero hasta ahora en Israel nadie les ha enseñado acerca del alimento que vale la pena. Y eso es lo que le daba mucha compasión a Jesús. Por eso dice aquí, les empezó a enseñar. No les dio el alimento así de entrada, primero les enseñó. Primero les dice, ¿sabe? Yo me imagino que en esos sermones tuvo que haber abarcado esa gran verdad que él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y Jesús quería alimentar su alma y sus corazones y estaba haciendo un trabajo para enfocarlos y decirles, ¿saben qué? Hay una señal que quiero dejarles para que les apunte a la vida eterna. Jesús al mismo tiempo está trabajando con sus discípulos y está tratando de desarrollar la fe, porque también a la luz de los evangelios vemos que a ellos también les cuesta creer, les cuesta enfocarse en lo eterno, y lo vemos así tan sencillo porque Jesús en este evangelio de Juan dice, les hizo una pregunta para probarlos. Así que le dice a Felipe, ¿sabes qué? ¿De dónde compraremos pan para que coman todo esto? Obviamente nos dice el pasaje, Jesús ya sabía qué tenía que hacer, pero él quería poner a prueba a sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque sus discípulos también tenían que crecer en fe, en el conocimiento de Dios. Juan quería saber si también ellos estaban desenfocados y quería que entendieran bien la siguiente señal que iban a hacer. Y como sea, hermanos, ni siquiera sus discípulos lograron romper la barrera de lo terrenal a lo celestial, porque sus respuestas nos están diciendo que solamente están pensando en lo terrenal. Felipe se pone a hacer cuentas y dice, ¿sabes qué? Pues es que la NBI, fíjense cómo tradujeron, ni 8 meses de salario bastarían para que al menos estas personas comen un solo bocado. Entonces a eso se refería los denarios. Si tú conviertes esos denarios en trabajos por día, entonces podían llevarte la paga de 8 meses. En otro evangelio, en otra traducción, encontré que decían, ¿sabes qué? Si todos nosotros, refiriéndose a los 12 discípulos, nos pusiéramos a trabajar durante un mes, ni siquiera así juntaríamos para alimentar esa multitud. Entonces ellos están sumando, están restando, están multiplicando, están haciendo ahí como que Felipe le está tratando de resolver el problema en su mente. Y luego llega Andrés y luego le dice, mira Jesús, aquí tenemos muy poco, porque en otros evangelios también Jesús pregunta, ¿qué tenemos? No, pues aquí hay un chamaquito con unos peces y unos panes, pero son tan poquitos, o sea, Andrés dice, ¿qué es esto para una multitud? ¿Por qué? Porque Andrés también está pensando en cómo resolver eso de manera terrenalmente. Ellos están tratando de decir, pues, el dinero que tiene Judas ahí en la bolsa no va a alcanzar. O sea, ni siquiera tenemos 100 denarios. Y lo que tenemos aquí es mínimo. ¿Qué tanto son estos pescados y estos panes? Pero también, hermanos, debemos de entender que esta historia lo que más resalta es lo que quiere hacer Jesús. Y yo creo que usted ha escuchado ya sermones, y a mí me ha tocado, escuché un sermón de un comediante que se hizo creyente y fue un buen sermón, me gustó, pero él resaltó mucho al muchacho, diciendo, no, este joven lo dio, lo poco que tenía. Y yo creo que usted también lo ha escuchado.
y decir, lo poco que tengas, ponlo en la mano de Dios y se va a multiplicar. Entonces, de todas formas, aunque sea algo que ciertamente puede ser importante, hermanos, yo quiero que todo pase a segundo plano. Cuando escuche enseñanzas de este pasaje, lo más importante es la divinidad de Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Qué señales dejó para apuntarlos a la vida eterna? Así que el Evangelio apunta a Jesús. Y ya que ninguno de ellos se les ocurrió una solución celestial, porque Jesús ya les había demostrado eso. ¿Qué hizo aquí en este mismo Evangelio? En las bodas de Caná de Galilea. Él convirtió el agua en vino y lo hizo en una cantidad bastante grande, o sea, todos los cántaros que llenan. Entonces los discípulos ya sabían, Jesús puede crear cosas de la nada, puede transformar la naturaleza de la comida y puede hacerlo en abundancia. Pero aquí ninguno se le ocurrió decirle a Jesús, ¿por qué no haces un milagro como el de Galilea? Y decía, yo creo que se me hace que sí tenías más poder, Jesús. ¿Por qué no? A ver, demuéstranos que sí puedes alimentar a estas personas creando pan de las piedras o no sé. A nadie se le ocurrió esto, hermanos, a ninguno de sus discípulos. Ese es el punto. Y Jesús, como ya sabía que iba a hacer, vamos a continuar aquí en el versículo 11. Dice lo siguiente: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Y aquí termina el milagro, hermanos. Ese incidente que se narra así brevemente, pero hay cosas tan importantes que podemos ver. De alguna manera todavía es algo de tristeza contemplar este pasaje porque no entendieron la señal. Jesús quería apuntarlos a que en Él hay abundancia, en Él hay vida. Si yo no las alimento, pues ustedes pueden desfallecer en el desierto, porque eso es lo que le decían los discípulos. Ya despídelos, aquí en el desierto no hay nada que comer, están desfalleciendo. Se nos va a venir desmayando un niño y ¿de dónde va a sacar comida? Antes de que pierdan más energías, ya despídelos, porque si siguen aquí a tu ritmo y van a consumir nuestros alimentos y nuestros recursos, todos nos vamos a morir aquí. A lo mejor alguien también estuvo haciendo cuentas ahí en la cabeza. Pero Jesús, hermanos, hizo un milagro asombroso. Él les dio todo lo que quería esa multitud. ¿Por qué? Porque dice, todos se saciaron. Y yo me acuerdo cuando prediqué esto en Lucas, de alguna manera hice una cifra, no sé si está muy correcta o no, pero yo me puse a pensar, ¿qué tal si para que te sacies, a lo mejor en promedio, porque pues, los hombres somos más tragones y después de una caminata en el desierto, pero mínimo que cada uno hubiera consumido 500 gramos de alimento, ya sumando el pan y el pez que te pasaron? Al menos en promedio con 500 gramos de comida que se haya repartido a cada uno. Y si en verdad se saciaron, tal vez pudo haber Jesús creado de 7 a 10 toneladas de alimento. Entonces Jesús tiene ese poder de hacer cosas de la nada. Solamente estos pocos pescados y peces y panes que tenía Jesús, de eso poco él pudo hacer un gran milagro y alimentar multitudes. ¿Y qué señal nos dejó aquí, hermanos? Jesús no tiene límites para dar vida y para darla en abundancia. ¿Por qué? Porque aún de esos pedazos que él estaba entregando, el pasaje no dice que recojan las migajas, ¿no? Y se recojan los pedazos, porque yo no sé, a lo mejor los judíos tenían la costumbre de hacer los panes bien grandes y por eso sacó un pedazo para decirle, no, pues ya con ese, si quieres más te doy otro pedazo. Entonces Jesús empezó a hacer pedazos de pan y de esos pedazos y de los peces que sobraron hay 12 cestas.
Entonces imagínense para los mismos discípulos en cuántos días se iban a acabar de comer esas cestas. Pues todavía les sobró bastante, ¿verdad? Bastante alimento. ¿Qué señal nos está ahí dejando nuestro Señor Jesús? Yo hago todo en abundancia y más para mis hijos, porque aquellos se saciaron, pero a mis hijos todavía les puedo dar 12 cestas, una para cada uno de sus discípulos. Y la gente, al ver esa señal, le quería hacer rey, pero solamente en ese aspecto político lo veían, porque decían, ya tenemos quien nos alimente, y lo querían agarrar por la fuerza y hacerlo rey, y por eso Jesús va y se aparta, se aleja otra vez, dice, ellos no comprendieron nada, yo solamente les dejé una señal, porque puedo hacer algo todavía más asombroso. Y desde aquí, hermanos, esa señal tiene que ver con la vida eterna que Él da. Y Jesús, si pudo alimentar a multitudes físicamente, dice, esta señal es para que vean que yo puedo dar vida a multitudes, pero una vida eterna. Por eso Apocalipsis nos describe, en el cielo van a haber multitudes y todo del mismo dador de la vida. Continúa aquí en el capítulo 6 de Juan, porque se acaba esta señal y Él nos deja todavía otra señal. Fíjense, los versículos 16 al 21 es la otra señal que quiero que abarquemos. Dice, al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, subieron en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que esto es 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y aquí se nos describe la segunda señal. Y es interesante, hermanos, porque después Jesús vuelve a retomar acerca del pan, de la alimentación, son los versículos después, pero hay un intermedio donde Él deja otra señal, porque caminar sobre el agua, y más que nada no estaba tranquilo el mar, sino es que estaba en una tormenta. Lo que quiero que resaltemos aquí, hermanos, y si me acompaña también en el Evangelio de Mateo capítulo 14, también se nos relata este mismo milagro, pero quiero que veamos un detalle más, porque nos dice aquí el pasaje que ellos temieron. En el capítulo 14, les leo desde el versículo 25 y 26. A la cuarta vigilia de la noche, esto es a las 3 o a las 6 de la mañana, entre ese horario, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y es lo mismo, hermanos, ese encuentro no fue nada grato para los discípulos. Todos los evangelios que lo escribieron, también Marcos, dice, ellos estaban aterrorizados, se asustaron tanto porque estaban fatigados esa noche, están en una tormenta. Y ya tenían buen rato, yo me imagino que si hasta las 3 y 6 de la mañana todavía seguían remando, pues yo me imagino que se han de haber arrancado suponiendo a las 10 de la noche, o no sé a qué horas se embarcaron, pero ya tenían horas y horas fatigados y de pronto ven a un fantasma, porque es lo que ellos creían. Eso no es un humano, los humanos no podemos caminar sobre el agua, ha de ser un espíritu porque nos está hundiendo. Y ese temor pues es disipado hasta que Jesús mismo se acerca a ellos y les dice, ¿saben qué? No teman. Y esa es la señal, hermanos. Esa es una señal, pero también ellos no la entendieron. Es una señal que, acompáñame ahora al capítulo 6 de Marcos, en este evangelio donde también se relata esto. Ya con estos 3 pasajes podemos armar un poquito mejor la escena. Les leo del versículo 48 al 52, fíjese. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo.
Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. Y fíjese aquí, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. No entendieron la señal de los panes, pero también en la Reina Valera 60 dice: ellos estaban endurecidos de corazón. Los discípulos les costaba mucho trabajo entender lo que Jesús hacía, tanto caminar sobre el agua, que por cierto, recuerden, ahí es donde se hunde Pedro. Él le dice: yo quiero ir contigo, y su fe no le dio para tanto. Entonces todo tiene que ver con que Jesús está probando la fe de ellos. Les está diciendo: yo tengo autoridad para muchas cosas. Tengo autoridad para darles tranquilidad en una tormenta. Pero ustedes no están comprendiendo esto. Son duros de corazones. Todavía les falta esa fe. Yo tengo poder para dar vida a multitudes, pero ustedes solamente se están quedando en el poder, en el sentir, en la dimensión terrenal. Entonces, esas son las dos señales que apuntan a la vida eterna. Son dos señales que no están comprendidas correctamente, pero que a cualquiera de nosotros, hermanos, nos sirve. Jesús tiene poder para saciar y nos sacia de veras lo que más necesitamos, tanto emocional, descanso de nuestra alma, perdón de nuestros pecados, el alimento físico, incluso Jesús tiene poder para eso. Pero también para darnos paz y tranquilidad en las tormentas, porque Él los calmó y dijo: soy yo, a mí la tormenta no me afecta nada, en lo más mínimo. Yo puedo incluso caminar bien tranquilo, y si alguien quiere venir también conmigo, pues lo puede hacer. Pedro fue el único aventado, pero su fe no le duró para tanto. Así que, hermanos, de ahora en adelante, este segundo punto es cómo experimentamos esas señales, cómo las entendemos y las aplicamos a nuestra vida. Yo creo que los siguientes versículos nos pueden ayudar a eso, porque es experimentar las señales de vida eterna. Para eso se nos dejaron. Fíjense, regresando al Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 6, continúo en el versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y esta es la escena, hermanos. Jesús nos había dicho en el capítulo 1, este evangelio, que Él conocía los corazones de las personas. Y Él sabía: ustedes me están buscando ni siquiera por los milagros ni por las señales. No las están comprendiendo. Ustedes vienen aquí porque comieron pan y se saciaron. Entonces es algo, otra vez les repito, es triste, porque Jesús se está esforzando para dejarle todas esas señales, porque quiere que confíen en Él, en sus atributos, en su divinidad. Y ahora Juan ya les escribe a la audiencia y nos deja este evangelio a la iglesia de hoy para que tú y yo sí lo comprendamos, para que nosotros sí lo recibamos, este pasaje ya explicado, y lo apliquemos a nuestra vida. Lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros no hagamos lo mismo, hermanos. No vayamos a Jesús solamente por un interés terrenal, sino que busquemos a Jesús en la manera como Él quiere que lo entendamos. Alguien que da vida eterna, alguien que da un
alimento que sí permanece para siempre. Y dice, si te vas a esforzar por algo, hazlo por ese alimento que da vida eterna. Porque otra vez nos está describiendo este pasaje. Muchas barcas andan vueltos locos buscando a Jesús. No está aquí, vámonos a otro lado. Y otra vez están remando, están corriendo la voz. ¿Quién lo encontró? No, allá ya lo encontramos. Y corren y avísenle a toda la multitud. Aquí está Jesús. Y todavía le empiezan como que a reclamar, pues ¿por qué te viniste? Y como que te estás escondiendo de nosotros. Y luego, pues es que ustedes no han comprendido. Solamente me están buscando en el ámbito terrenal. No quieren que alimente su alma y su espíritu. Y eso mismo, hermanos, tenemos que asegurarnos que nosotros no estemos actuando como esa multitud. A ti y a mí hoy en esta mañana nos está diciendo Jesús, tú también esfuérzate. Si te vas a esforzar por algo, que sea por algo que vale la pena. Si tú te esforzaste por llegar aquí bien cambiado, bañado y tratar de llegar a tiempo, ese esfuerzo vale la pena, pero ¿qué tal si no consumes ese alimento que Dios te está dejando en esta mañana? Si no transforma nuestros corazones este mensaje, hermanos, yo creo que vamos a terminar igual que aquellas multitudes. Y es algo triste. Así que alabemos y démosle gracias a Dios porque Jesús mismo está aquí como nuestro buen pastor. Él veía a esas multitudes y decía, me da compasión porque nadie les explica cómo debes de vivir, viendo siempre a lo eterno y hacer una pausa y que todo lo que hacemos durante la semana pase a un segundo término. Así que, hermanos, nosotros debemos de trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Por qué? Porque tiene el sello de Dios. Yo imaginé así, esta semana fui y compré un queso y ahí ves el queso Esmar o queso menonita del campo tal. Entonces como que tú ves así el sello y la marca y no, este es más bueno y me gusta más y lo agarras y a lo mejor hasta cuesta más, pero el mismo sello, la misma marca te habla de a ti, de su calidad, del contenido, lo que tú esperas. Y aquí ¿qué está diciendo? Este pan trae el sello de Dios. O sea que el Padre siempre ha dado su sello de aprobación al Hijo y los capítulos anteriores de Juan ya nos ha dicho cómo. O sea, los evangelios más desde que se bautizó y escuchaban la voz del cielo, este es mi Hijo amado y Jesús les está recordando, el pan de vida, yo tengo el sello de aprobación del Padre. Qué mejor pan que tú puedas buscar y adquirir. Y así como gastas tiempo, gastas energía y tratas de encontrar algo que te sacie. Y yo me imagino esa audiencia, ellos estaban esforzándose, hermanos, porque Jesús hace milagros, Jesús alimenta y no le hace que se haya ido allá hasta otro país, hasta allá lo voy a buscar. Eso es lo que me hace ver este pasaje. Ellos estaban desesperados, estaban esforzándose demasiado, gastándose dinero, algunos hasta dijeron, no, hoy no voy a trabajar allá en el sembrado con mis animales. No voy a trabajar eso. Voy a ir a buscar a Jesús. Hermanos, Jesús quiere que le busquemos así. Que realmente nos desgastemos, nos pongamos ese propósito tan concreto en nuestras vidas y le busquemos de todo corazón y experimentarlo. Continúa en el versículo 28, dice, entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Amén. Y dice el 30, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Amén. Esta es la obra de Dios. Jesús responde les da una respuesta a las preguntas que ellos le hacen. ¿Qué obra debemos de hacer?
te estamos como tratando de comprender. Tú quieres que busquemos ese pan, que lo consumamos, pero ¿cómo le debemos de hacer? Y ellos, en su cosmovisión de judíos, a lo mejor todos siempre pensaban, son obras, porque ya Moisés nos dejó los mandamientos, eso no se puede desechar, tenemos que hacer alguna obra más. Y por eso le plantean así la pregunta, ¿qué obra tenemos que hacer pues? Y Jesús, hermanos, solamente les habla de una única obra. ¿Y cómo la escribe nuestro Señor Jesús? Dice, esa obra es que crean. Si tú te vas a hacer algo, lo único que tiene que ser es que debes de creer. Jesús les responde en el versículo 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así que, se fijan, hermanos, aquí el cristianismo hace algo muy distinto a todas las religiones. Las religiones quieren hacer obras, quieren hacer sacramentos o cuestiones. O sea, ¿qué le tengo que dar a Dios? ¿Cuántos puntos tengo que obtener? ¿Qué debo de hacer? Pero Jesús dice, no se trata de eso. Si hay una única obra es que creas. Y todo el Evangelio de Juan se enfoca en eso. Para eso deja las señales, para que creamos tú y yo. Para eso le hice el milagro de la multiplicación de los panes y también de andar caminando sobre una tormenta. Son obras son señales para que ustedes crean. Y bien, hermanos, creer en Dios es poner en segundo plano cualquier otra cosa, incluso lo que ellos creían. Pues Moisés ya nos dio pan y también pues venía del cielo, pero dicen, no, ¿saben qué? Ustedes están equivocados. No fue Moisés, fue mi Padre. Y ese mismo Padre les está mandando hoy otro pan. Y ese pan es el que deben de consumir. El pan de Dios, que es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos aquellos que comieron maná en el desierto se murieron. Se murieron físicamente. Y Jesús dije, yo en la mente les estaba aclarando, el mismo pan que yo les di cuando eran 5,000, la multitud, ese pan también no les dio vida eterna. Pero hay un pan que sí les puede dar la vida eterna y ese soy yo. Y ese pan se consume creyendo en mí, creyendo que soy el Hijo de Dios. Otra vez, hermanos, tenemos que aplicar eso. ¿Cómo se vive esa señal? Cuando tú crees en Jesús. Y yo creo que una manera de podemos aprovechar ese sermón es que nos anime a obedecer, porque muchas veces, o una manera clara en la cual nosotros manifestamos que creemos en Jesús es obedeciéndole. Las personas que no creen en Jesús no se someten a sus instrucciones. Y Jesús ya nos ha dejado muchas instrucciones aquí en este evangelio. Simplemente crea. Si nosotros le creyéramos, hermanos, confiaríamos en Él en muchos aspectos, en nada más cerrándonos a las enseñanzas y al contexto de este pasaje. Si verdaderamente creemos esas promesas que dicen, no he visto a justo desamparado ni a ninguno que mendigue pan. Entonces yo creo que no seríamos tan agarrados como para dar de lo mucho que Dios nos da. A veces el Espíritu Santo puede obrar en ti y decir, ¿por qué no le das ese extra que tienes? O aunque ni sea extra, a ver, ofréndaselo a tal hermano en Cristo que tiene una necesidad grande. ¿Por qué no das? ¿Por qué no compartes? Pues es que no comparto porque ya no me va a completar para pagar la comida, la despensa, el mandado. Entonces no confías en mí. No estás confiando que yo te puedo proveer y te puedo dar hasta más en abundancia de lo que tú vas a dar. Porque sabemos que está lleno de testimonios a lo largo de la historia, hermanos. Y también nosotros lo hemos hecho. Me acuerdo cuando Glenn, que se congregaba aquí con nosotros, él decía, cuando yo era soltero, no batallaba tanto en hacer eso. Podía hasta el último dólar de mi bolsa
darlo de ofrenda y quedarme a expensas de que Dios haga algo. Y lo hacía, pero ahora no puedo. Ahora que ya tengo esposa y tengo hijos, es algo que siempre he batallado. Entonces, a lo mejor vamos a batallar siempre, hermanos, pero hemos escuchado milagros como el que decía Glenn. No tenía trabajo, lo conseguí, tenía que recibir mi primer sueldo durante 10 días o no sé cuántos, y a la iglesia donde fue y dejó su último dinero porque sintió en su corazón que Dios le estaba pidiendo eso. Al final, una desconocida, porque él era desconocido a toda esa congregación, va y se me acerca y me dice: Dios me puso en mi corazón que te diera esto, y es todo el dinero que yo necesité para sobrevivir durante todos esos días mientras llegaba mi primer salario. Así como estas historias, hermanos, está lleno a lo largo de la historia de la iglesia. Pero porque a veces no confiamos en Dios, hermanos. Y se refleja en eso porque no le obedecemos. ¿Por qué no hacemos discípulos a veces, hermanos? Porque no creemos que Jesús tiene toda la autoridad y es con la que Él nos manda. Toda autoridad me es dada, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enséñenles todo, bautícenlos. Pero si no obedecemos, hermanos, yo creo que no creemos en esa autoridad. Si se fijan, cerrando este punto, Jesús quiere que tú y yo creamos más, que creamos en Él. Es lo único que le pide al hombre. No nos pide obras, hermanos. Nos pide creer en Él, porque a raíz de que nosotros creamos, vamos a hacer las obras que a Él le glorifican. Fíjense, el versículo 34 continúa aquí en Juan 6. Señor, danos siempre este pan, le dijeron, el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Y eso es algo triste, ¿verdad? Porque Jesús le está diciendo: yo estoy aquí entre ustedes, yo soy ese pan de vida, ustedes todavía no me creen. Y es una realidad que la mayor parte del pueblo de Dios dudaba de Jesús. Yo creo que también ellos estaban batallando en entender cómo te vamos a comer, Jesús, cómo. Y siempre era lo mismo. No se trata de todo esto. O sea, ingerirme, consumirme es creer en mí. Crean que yo soy el Hijo de Dios. Crean que yo tengo poder para alimentar y saciar a multitudes. Pero más que nada, crean de que yo también puedo hacer cosas que ni siquiera les estoy mostrando en este momento. Les he mostrado que puedo caminar en tormentas. Les he mostrado adelantos de cosas asombrosas que van a ver en el cielo. Pero viene algo más sorprendente. Me gusta en este fragmento porque recuerdan a Andrés, el de los discípulos, cuando se decide a seguir a Jesús. Le dijo: oye Andrés, ¿tú me crees porque te dije que estabas ahí en una higuera? Y ¿sabes qué? Cosas mayores que estas vas a ver. Y Andrés fue el que le dijo: oye Jesús, aquí hay estos peces y estos panes, pero ¿qué tanto es? Y ahí Andrés vio algo sorprendente. Vio algo más sorprendente de aquel primer encuentro con Jesús. Pero también ellos sí estaban recibiendo anticipos. Y fíjense los últimos versículos del 37 al 40. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esto es lo que Jesús quiere de ti y de mí, hermanos, que resucitemos junto con Él. Ese es un milagro asombroso que Jesús incluso también les dio un adelanto al final de este evangelio, porque les describe la resurrección de Lázaro. Pero desde aquí ya se las está anticipando. Él está diciendo: yo tengo poder de dar vida eterna. Yo tengo
poder y autoridad de traerles paz y tranquilidad aún en lo desconocido, porque nosotros tememos a veces a la muerte, ¿verdad? Es como una tormenta que muchos no quieren enfrentar, y más que nada pues los que no conocen acerca de Dios y de Jesús y de su poder. Yo creo que también por eso podemos ligar de que se nos dejó en este relato de Jesús caminando en medio de una tormenta. Es algo desconocido, es algo donde es una tormenta estar tú consciente de que hay un lugar de condenación, el infierno, y cómo te libras de él. Y Jesús nos dejó esa señal. Yo puedo darles paz y tranquilidad en el peor de los escenarios. Aquí en la tierra es de las cosas peores que ellos pudieron experimentar, una tormenta en el mar. Pero hay peores tormentas y tienen que aprender a confiar en mí. Tienen que aprender a creer en mí. Yo puedo resucitarlos en el día final. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, hermanos, estaba enfrente de ellos, sin embargo, no quisieron creer en Él muchos, la mayoría. Pero quiero que nos preguntemos, hermanos, hoy, ¿le creerás tú a Jesús o lo rechazarás? Porque eso va a ser lo único que nos haga diferente a esa audiencia de la multitud. Vienen solamente a Jesús en buscarle para que sacie y arregle y solucione aspectos terrenales de problemas que vivimos. Pero, ¿por qué no trabajar por aquello que es más importante? Debemos de trabajar para creer. Yo les decía, ese es el título. Tenemos que trabajar para ya no ser incrédulos, hermanos. Y también para establecer las prioridades en nuestra vida. Debemos de asegurarnos que nosotros y nuestros hijos vamos a confiar en Cristo, que es el único que nos puede dar un lugar en la gloria con Él. Y aquí, hermanos, hay una pregunta que es respondida bíblicamente y entre muchas personas se hace también esto en la esfera evangélica. Esa pregunta que él dejó en el versículo 36, cuando ellos le dicen a nuestro Señor Jesús: ya les dije que aunque me han visto, no creen. Pero ¿cómo le hacemos para sí creer, hermanos? ¿Cómo respondemos a esa pregunta de si nosotros le rechazamos o si creemos o no en Jesús? Todo, hermanos, depende del Padre. Ponga mucha atención cómo inició este versículo 37. ¿Cómo le hacemos para creer en Jesús? Todo depende de Dios. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hay muchas personas que no creen en Jesús, no hacen la única obra que Él les pidió. La única obra que yo les pido es que crean en mí. Y esa obra solamente se lleva a cabo si el Padre interfiere en la vida del hombre. Y solamente de esa manera nosotros venimos a los pies de Jesús. Yo le estoy respondiendo, hermanos, a la luz de este evangelio. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Dios es soberano, hermanos. Él sabe a quién elige para que vaya al Hijo. Y a nosotros, hermanos, solamente nos queda humillarnos y decirle lo único que puedo hacer de este lado de la eternidad, porque nadie sabe, hermanos. Nadie sabe quién es el que el Padre va a tomar la voluntad y el afecto para decirles, tú sí, ven a mi Hijo Jesús, y Él va a responder. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener fe y al mismo tiempo nos pide, ven a Cristo Jesús, porque Él no te va a rechazar. ¿Quieres asegurarte que Dios te escogió? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si tú le rechazas y no quieres saber nada y te decepcionas y empiezas con una mala actitud de que en Él no hay bondad y perdón de pecados, le estás rechazando. Pero cada segundo de vida que tú tienes se te da para que confíes en Él. Y estos pasajes se nos dan para que nosotros confiemos en Dios.
Estas señales que a nosotros sí nos explicaron son para que no endurezcamos los corazones como esas multitudes y para que no estemos desenfocados solamente pensando en lo terrenal. No hay nada más importante, hermanos, que esforzarnos por creer para vida eterna, para resucitar. Si te acercas a Jesús, Él no te rechazará y te va a guardar hasta el final, hasta el día final. Y eso es hermoso, hermanos, que Él nos guarde esa tormenta que se avecina, donde Él va a desatar su ira. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de mi Padre, dar vida eterna al que cree. Eso dijo Jesús. Dios quiere que el pecador proceda al arrepentimiento. Y es la voluntad de mi Padre, guardar a sus hijos de cualquier tormenta, guardarlos de su ira. Jesús, hermanos, ya ha dado vida a millones de personas. Hay multitudes a lo largo de toda la historia de la humanidad que han creído. Abraham fue el padre de la fe. Desde Adán, desde que le pone el nombre a Eva, él creyó, ejerció fe. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, Jesús ya ha dado su pan de vida a millones de personas y los vamos a ver en el cielo. Entonces, ¿crees eso? ¿Crees que Jesús te puede dar vida? Te tienes que esforzar por creer y someterte a su señorío. De esa manera demuestras que realmente crees en Él. Su poder, hermanos, está por encima de cualquier tormenta, de la misma muerte. Es quien puede llevarnos a tierra firme, sin peligro, porque eso es lo que pasó al final en la barca. Dice, entró en esa barca e inmediatamente los llevó a la orilla, a la tierra firme. Jesús es el único que nos puede llevar a un lugar seguro, donde no va a haber condenación, hermanos. Trabajar para comer el pan de vida. Quiero dejarlos con una cosa práctica, hermanos. Es saturarse de su palabra. Ahí eso sí es trabajar. Si te debe costar algo, ¿por qué no haces ir unos cuantos clics en tu alarma que te despierte una media hora antes de lo normal y te pones a hacer devocionales en la mañana y buscas a Dios en oración y le dices, Dios, quiero apartar este tiempo, me voy a esforzar por entenderte, porque es lo que nos dice Pablo en Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer, tu confianza en Dios no va a crecer si no te alimentas, si no oras. Así que si vas a trabajar, si te vas a esforzar, también no faltes en las reuniones que tenemos como cuerpo local. Haz un esfuerzo dentro de tus posibilidades o donde quiera. Esfuérzate por crecer en fe con hermanos en Cristo. Ven a Él continuamente en arrepentimiento y fe, así podrás despertar con vida eterna. Eso es trabajar para la eternidad, que siempre estemos ejerciendo esa fe en el perdón de pecados, en los atributos de Dios, de que Él es bueno, de que Él da y sacia más de lo que nosotros le pedimos. Es la señal que nos dejó con los panes, de que Él nos guarda y nos quiere resucitar para vida eterna. Oremos, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda a enfocarnos en lo correcto. Y Señor, este es un gran regalo que tú dejaste a nuestra congregación. Trabajar para creer, trabajar para lo único que vale la pena, Señor. Si en algo nos habremos de preocupar, es por entenderte, por amarte, por creer en ti y obedecerte a raíz de eso. Y transmitir esa fe a nuestros hijos para que ellos también crean en ti y podamos estar en esa eternidad a tu lado, Padre. Tú nos diste ese pan del cielo y ese pan está disponible, Señor, en esta mañana y lo ha estado ya desde hace mucho. Y no queremos despreciarlos, Padre, no queremos vivir pensando y gastando tiempo, energía en cosas secundarias, sino ayúdanos a enfocarnos y que nuestra vida sea diferente, porque eso te honra a ti, Padre. Y queremos una iglesia que sí cree en ti, que se esfuerza
por creer en ti y hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, en nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.